Buenos días, mis hermanos. Eh, Vamos a orar y para colocar este espacio en manos de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, oh Dios, una vez más, para darte muchísimas gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, porque nos has concedido el inmenso privilegio de estar hoy delante de ti para adorar y bendecir tu santo nombre. Te rogamos, oh Dios, nos perdones porque somos pecadores. Te rogamos que nos ayudes en nuestros corazones a entender las verdades de tu palabra, que éstas a su vez nos permitan reflexionar sobre tu santo ser y podernos acercarnos a ti con la mejor actitud, oh Dios. Te pedimos que nos asistas en la mañana de hoy, a mí particularmente, para exponer tu mensaje. Perdona, oh Dios, mis deficiencias, pero que en todo seas tú, oh Dios, glorificado. Eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, Eh, como saben, hoy continuamos aún en el libro de Levítico. Hasta la clase pasada estuvimos abordando 3 capítulos, 18, 19 y 20. Fueron los capítulos que estuvimos abordando la clase pasada, en los cuales estuvimos revisando algunos datos importantes, bastante impactantes con relación a algunas prohibiciones que establece el libro en estos capítulos. Por un lado, estuvimos viendo una serie de mandamientos que tenían que ver con la prohibición de adoptar ciertas prácticas inmorales, o más que todo que tenían que ver con una inmoralidad sexual. Vemos cómo de partida Dios les indica que no debían adoptar las conductas de los egipcios, que era de donde ellos venían, y tampoco adoptar la conducta de los cananeos, que es hacia donde Dios los había traído. Entonces, todas estas conductas inmorales que vienen a nombrarse en todos esos eh, mandamientos o estas prohibiciones eran comunes en ciertos pueblos paganos. Asimismo, vimos unos mandatos con respecto al tema de la idolatría. Más adelante, ya en el capítulo 19, vemos otras instrucciones con respecto al actuar con justicia y con cordialidad, más que todo con el tema de civil y bastantes asuntos que tienen que ver con la conducta. Y luego ya al final, hasta el capítulo 20, estuvimos viendo ya lo que eran las sanciones que establecen o que Dios establece para aquellos que ignoran estas prohibiciones y sucumben de algún modo a las prácticas de estas conductas que ya han sido eh, restringidas por Dios. Bueno, ya en la mañana de hoy, mis hermanos, vamos a considerar 4 capítulos, capítulo 21 al 24, es lo que consideraremos en la mañana de hoy. Y entrando en materia, vamos a encontrar que en los capítulos del 21 al 22 contiene ciertas instrucciones específicas para los sacerdotes. Estas en general, mis hermanos, tratan de la ley de la pureza personal de los sacerdotes. Veremos cómo ciertas partes de esta sección que estaremos analizando ya han sido citadas anteriormente en capítulos que ya hemos estudiado. Y es claro que la intención original de Dios eh, ha sido de hacer de la nación de Israel una nación, un reino de sacerdotes. Pero vemos más adelante con el desarrollo de la historia cómo la desobediencia, ese incidente particular con el becerro de oro anula esa posibilidad de desarrollar una sociedad perfecta e ideal. Es por eso que Dios elige una tribu particular para que sus miembros ejerciesen el sacerdocio. En este caso, mis hermanos, la tribu de Leví. Y aquí la sociedad quedó dividida así. Estaba la congregación o el pueblo y los sacerdotes y el sumo sacerdote. La posición de autoridad más elevada que requería una mayor obligación y la mayor responsabilidad correspondería a un nivel superior de vida también espiritual. Demandaba de este hombre cierta responsabilidad. Es por eso que encontramos una serie de preceptos muy puntuales y bastante estrictos para estos hombres
en particular, preceptos o mandamientos con razones demasiado fuertes. Es por eso que esta sección que vamos a ver, vamos a encontrar cosas como los sacerdotes se les demanda santidad, no deben tocar muertos o de cierto modo relacionarse con muertos, no deben imitar prácticas de lutos paganos, los descendientes de Aarón que tengan defectos físicos, también hay ciertas cosas que se habla al respecto. El sumo sacerdote no debe casarse con viuda o con divorciada o con ramera. Ahora, para ya entrar en materia con esta porción, quiero que me acompañen al capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Levíticos capítulo 21, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por sus parientes cercanos, por su madre o por su madre o por su hijo o por su hermana o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará con cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mis hermanos, los sacerdotes procedían de una familia especial de la tribu de Leví, la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Los sacerdotes tenían la responsabilidad exclusiva de representar a Dios ante el pueblo y asimismo al pueblo delante de Dios. Por lo tanto, ellos tenían un llamado especial a la santidad y a la pureza. El propósito de estas leyes era ilustrar, de cierto modo, esa pureza y esa santidad. Mis hermanos, la separación del pecado que debía caracterizar al sacerdote era un asunto de mucha importancia, era un asunto bastante delicado y es por eso que vamos a encontrar a lo largo de esta sección lo meticuloso que resultan ciertos preceptos. En este punto, un cadáver era una representación del resultado del pecado en el mundo, especialmente, mis hermanos, en la forma en que un cuerpo entran también en descomposición. Ahora, no solo se trataba de si éste tenía un contacto físico con un cadáver, de llegar a tocarlo, sino también de estar en la misma habitación que se encontraba o de caminar sobre una tumba o tocar una tumba. Acercarse a un muerto de la manera antes señalada era o constituía una contaminación para el sacerdote y lo hacía ceremonialmente impuro. Ahora bien, en contraste con la mayoría de los sistemas religiosos paganos de la época en los pueblos vecinos a Israel, los sacerdotes no preparaban, los cadáveres para el entierro. Pues al demandarse de ellos santidad, se debía también evitar tener contacto con muertos, pues es contraria, la muerte es contraria a la santidad. Dios no quería que sus sacerdotes santos estuvieran demasiado cerca a la muerte. Dios no quería que sus sacerdotes y su adoración estuviera dominada por la muerte, sino por la vida. Dios tampoco quería que sus sacerdotes estuvieran cerca de los cultos de muerte como si era costumbre de otros pueblos paganos, obviamente. Es por eso también lo que hay una insistencia en estos mandatos. Por lo menos en el verso 5 se nos habla de que los sacerdotes no debían imitar las prácticas de luto de otros pueblos. De hecho, esta misma ley es dada en general a todo el pueblo y eso lo vimos ya en el capítulo 19. Ahí el precepto estaba relacionado con los ritos paganos para el entierro y el luto. La idea aquí en este capítulo es la misma, pero acá es dado a los sacerdotes con razones bastante puntuales. Dice en el verso 5, no harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Verso 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Las razones puntuales son expresadas en estas líneas.
con relación al tema del por qué de esa prohibición, por qué tan estricta la prohibición en particular. Ahora, la posición en la que estos hombres habían sido puestos como representantes de Dios requería de cierto nivel de dignidad y de moderación. Ahora, lo mismo aplica hoy a los representantes de Dios en la iglesia. Dice la carta de Pablo a Tito, el capítulo 1, versos 7 y 8, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Las demandas que hay sobre aquellos que están delante de Dios y representando a Dios como su iglesia, siguen siendo las mismas en guardarnos en santidad para Dios. Ahora, continuando con nuestra lectura del mismo capítulo 21, los versículos 7 y 8, dice, no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo, sagrado a su Dios. Dice, lo consagrarás pues, porque él ofrece el alimento a tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor, que os hace santos, soy santo. Esto se refiere, mis hermanos, a la vida personal y privada. Y mis hermanos, este aspecto también de la vida del sacerdote también era importante. Todo debido al cargo que ostentaba. El sacerdote tenía que reflejar en todos los aspectos de su vida, él debía reflejar la santidad de Dios. Es por eso que no debía casarse con prostituta o que hubiera sido violada o estuviese divorciada. Y la razón que sostiene toda esta prohibición es la misma, el que ellos están delante de Dios sirviendo a Dios directamente. Debemos recordar, mis hermanos, que el sacerdote es un símbolo también de Cristo. También cuando el cuerpo conjunto de creyentes, llamado la esposa de Cristo, debe también ser purificada antes de ser presentada a Cristo sin manchas, sin arrugas, como lo declara también Efesios 5, 26 y 27. Ya más adelante en el versículo 9, habla de que, dice, y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar a su padre de deshonra, quemada será en fuego. ¿Por qué? Porque la posición de su padre debía también tenerla en cuenta. Recibiría el más severo de los castigos si deshonraba el cargo que ostentaba su padre. Y ahora, hasta este punto del capítulo, hasta el versículo 9, vemos prohibiciones puntuales con relación al tema de los sacerdotes. Vemos el tema de los muertos. Ellos, de cierto modo, podían también participar de ciertas cosas, pero ya a partir del versículo 10, ya entra puntualmente con el sumo sacerdote. Dice los versículos 10 al 12. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su madre, ni por su padre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Vemos cómo ya a partir de aquí se hace una mención del sumo sacerdote. Como sacerdote ungido por Dios debía, mis hermanos, permanecer separado para el Señor. Tenía que utilizar la corona en la cual estaban escritas las palabras santidad al Señor. Y esto es un detalle bastante importante que estuvimos analizando cuando estuvimos revisando el libro del Éxodo y hablamos de las prendas y cada uno de los detalles y los símbolos que esto tenía. Y que, mis hermanos, cada detalle de las vestiduras y atuendos que el sumo sacerdote tenía una implicación bastante importante. Y esto era como un recordatorio continuo de quién era, a quién pertenecía y a quién servía. No debía rasgar sus ropas santas. El sumo sacerdote tampoco podía asistir al funeral de sus padres.
Decía que el aceite de la unción había sido derramado sobre él y por razón de su posición debía estar totalmente consagrado a Dios y separado del pecado. Hasta este punto, mis hermanos, del que no podía participar ni siquiera del funeral de sus padres. Y continuando con la idea, también se añade que su esposa debía estar a la altura de su posición en el santo oficio del sacerdocio. Vemos aquí que con quienes no podía casarse. Y siguiendo con la lectura, o retomando lo que habíamos mencionado anteriormente, inclusive a la hora de tomar esposa, habían también ciertas restricciones. Y la lectura más adelante también encontramos cómo hay una descalificación para la función sacerdotal, pues no todos los descendientes de la tribu de Leví aplicaban para el cargo. La Biblia también establece algunas restricciones para poder ostentar también este cargo. El versículo 16 y 17 de ese mismo capítulo nos dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes por generaciones que tenga algún defecto se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Por qué era esto así? Así como ningún sacrificio podía ser ofrecido si tenía algún defecto, por esa misma razón ningún sacerdote podía servir en la tienda de reunión si tuviese un defecto físico. Tanto la ofrenda como el que la presentaba representaba a Cristo en ello. No había defecto ni en su persona ni en su obra. Cristo, mis hermanos, es el sumo sacerdote perfecto. No solo no tiene defectos, sino más bien atractivos, gloria y excelencias. Y aunque aquellos, mis hermanos, que tuviesen algún defecto no podían servir, y eso es importante también aclararlo, no estaban excluidos de la mesa del Señor. Dios había provisto también para ellos, lo cual contrastaba con el tratamiento que el mundo pagano ofrecía a los que no eran aptos. Más que un rechazo total debido a ciertos defectos que señalan, también había una condescendencia también con ellos y podían participar también. En el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: del pan de su Dios, de lo muy santo y las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y mis hermanos, y ciertamente en eso vamos a encontrar algún tipo de reflexión para nosotros. Y de cierto modo hay creyentes, muchos creyentes que tienen algún defecto, algún serio impedimento, ya sea físico, moral, ético, espiritual, que les apartaría de cierta forma del servicio. Pero sin embargo, mis hermanos, son santos consagrados genuinamente a Dios en todos los aspectos, los derechos, privilegios de todo creyente. Y es importante, mis hermanos, recordar el hecho de que no somos perfectos, ninguno de nosotros somos perfectos, pero a pesar de esas imperfecciones, recordar el que nosotros podemos acercarnos a nuestro Dios y depositarnos en sus manos y reconocer que la obra en pleno es de Él, más allá de nuestros talentos o nuestras limitaciones, entender que nosotros nos podemos acercar a Dios y que Él se gloría en medio de todo eso. Ahora, avanzando hacia el capítulo 22, y si ven que voy corriendo es porque son 4 capítulos y tratar de abarcarlos todos. Ya en el capítulo 22 vamos a encontrar una serie también de leyes de pureza personal también para los sacerdotes, como la profanación del sacerdocio debido a enfermedad, dieta, o nuevamente se toca el tema de los muertos. También vamos a encontrar criterios para evaluar las ofrendas traídas
por el pueblo. Es otro aspecto que va a tratar este capítulo 22. Los versículos del 1 al 2 de este capítulo 22 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Mis hermanos, tenía que haber necesariamente una separación entre lo sagrado y lo secular. Aarón no debía llevarse las cosas de la tienda de reunión a su casa. La lección para nosotros es que no debemos tratar los asuntos sagrados y santos que competen a Dios, tanto en lo reservado como en lo que no conozcamos o lo que estamos comprendiendo, como si fueran temas seculares. El entender que lo que está dedicado a Dios, necesariamente nosotros debemos darle cierta dignidad. Eso también es algo que para nosotros hoy también debe ser importante considerar. Entonces, en este momento, en esta lectura acá, el sacerdote no debería ocuparse de su juicio de una forma descuidada o negligente. Si lo hacía de esa forma, Dios exigía que fuese apartado del sacerdocio. Y hay una aplicación espiritual también para el creyente. Y hoy particularmente que nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos las palabras de Pablo a la iglesia de Corinto, cuando nos dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Acá es importante, aprovechando pues el tema de la celebración de la cena del Señor, el acercarnos a participar de la mesa del Señor sin haber reflexionado y haber interiorizado lo que esto significa. Recordemos, siempre está ese espacio antes de la cena del Señor donde vemos cómo debemos acercarnos, y cuando lo hacemos de una manera indigna, el poder examinarnos y considerar que lo que estamos haciendo es participar de la cena del Señor. Entonces, es algo que también se les demandaba a los sacerdotes en cuanto a las cosas que tenían que ver con Dios, el darles la dignidad que eso requería. Bueno, ya en este capítulo, ya más adelante, Dios procede a enumerar todas esas formas de impureza que descalificarían a un sacerdote para ejercer su función sacerdotal. Y eso ya en los versículos del 4 al 9, vemos una larga o una extensa lista de prohibiciones. Los sacerdotes en todo debían ser santos en sus relaciones de hogar, en sus contactos social, comercial y en cualquier contacto con el mundo. Habían sido, mis hermanos, apartados como santos y consagrados para el Señor, y eso es un énfasis muy fuerte que tiene este libro con relación a estos aspectos puntuales que está tratando del sacerdote y el oficio sacerdotal. Debían, mis hermanos, ellos ser un ejemplo para otros. Algunas de las advertencias mencionadas eran iguales a las expresadas también para el pueblo en general. El sacerdote no tenía un privilegio especial, sino más bien se le demandaba un poco más. Tanto la impureza del hombre común como la de los sacerdotes tenía que ser ceremonialmente limpiada. Y eso lo vimos anteriormente cuando estuvimos analizando el tema de los sacrificios. La vida privada del sacerdote debía equipararse a su oficio y servicio público. Cada aspecto de la vida del sacerdote debía, mis hermanos, ser debidamente revisado. Ahora, los versículos del 17 al 20 de este capítulo 22 comentan los criterios para evaluar las ofrendas traídas por el pueblo. Ya estos versículos que vienen acá a continuación tratan ese aspecto particular de la ofrenda, cómo debía calificarse. Dice los versículos del 17 al 20. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea acepto,
ofreceréis machos sin defecto entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreciereis, porque no será acepto por vosotros. Esta sección, mis hermanos, contiene normas y reglas muy específicas, muy puntuales, para que la gente o la persona del pueblo trajese sus ofrendas. Reglas que debían ser puestas en vigor por los sacerdotes. Reglas que debían tomarse con seriedad, ser muy estrictos con ello. No se permitían ofrendas con defectos porque éstas, de cierto modo, también señalaban a Cristo. Vemos en los versículos 21 al 28 también, mis hermanos, una lista de defectos que provocarían el rechazo de una ofrenda. Estos versículos van a indicar una lista de defectos que harían que esa ofrenda que era traída fuese rechazada. Ciertos defectos debían considerarse, ciertas características debían tenerse en cuenta a la hora también de acercarse con la ofrenda. En el punto de los animales sin defecto para la ofrenda, los israelitas fracasaron y Dios a través de los profetas denunció mucho esta situación. Y para nosotros es muy común el recordar, muchos que venimos de pronto de otros contextos de iglesia, Malaquías. El profeta Malaquías denuncia esta serie de actos en los cuales el pueblo traía en sus ofrendas cosas con defectos y todo este asunto. Ya pues el analizar este libro ya estaría de pronto ya a consideración de cada uno de ustedes el poder analizar esas demandas que Malaquías expresa al pueblo de parte de Dios, obviamente, en las cuales ellos fracasaron en su acto de llevar las ofrendas a Dios. Y eso lo pueden poner en contraste con esta larga lista de reglas y características que debía tener la ofrenda, que al ponerlas en contraste con lo que Malaquías empieza a demandar, vemos cómo el pueblo fracasa en este asunto. Vamos a avanzar a Levíticos 23. Levíticos 23 habla, mis hermanos, tiene mucho que ver con las fiestas religiosas, las fiestas solemnes. Mis hermanos, es un capítulo notable que expone los festivales solemnes de Dios, las fiestas religiosas eran para el pueblo, mis hermanos, un momento de alegría. Había tristeza solo en un festival, el gran día de la expiación. Los otros habrían de ser ocasiones para expresar alegría. Dios nunca quiso tener ante sí gente lamentándose, sino regocijándose. Estas fiestas, mis hermanos, de cierto modo proveían de ello. Ahora, los detalles de la mayoría de estas fiestas figuran en otros pasajes de la Biblia. Aquí particularmente en Levítico se presenta un arreglo ordenado y significativo. Había por lo menos siete fiestas, excluyendo obviamente el sábado o día de reposo, refería al primer día de la semana, ya que el día de reposo no era una fiesta, pero había sido incluido aquí porque proporciona la vara de medir para el tiempo. El número 7 es tan prominente en el capítulo como el libro Apocalipsis, representa la dimensión del tiempo, todo ese asunto. Ahora, un bosquejo que podríamos hacer de este capítulo, en cuanto a las fiestas santas, vemos el sábado o el día de reposo, vemos la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, cosechas, Pentecostés, las trompetas y el gran día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Cuando avanzamos por lo menos en la lectura, observaremos que Dios siempre dirigía sus instrucciones a determinadas personas y haríamos bien en fijarnos a quienes se dirigía para delegar tales instrucciones. Él habló a Moisés como legislador, de cierto modo, y él a su vez debía comunicar al pueblo. Y aunque las fiestas, mis hermanos, implicarían a la tienda de reunión, los sacerdotes no fueron mencionados específicamente.
La gente tenía que reunirse para celebrarlas y los festivales encajarían en este calendario anual que ya se había dado a Moisés. Los versículos del 1 al 3 de este capítulo dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Cada fiesta religiosa tenía un énfasis particular muy importante. Los procedimientos completos y proféticos de Dios para con el mundo a lo largo del tiempo se preparan en esta sección. Cada fiesta era típica y simbólica de algún evento importante en el programa de Dios para el mundo. Vemos en cada una de estas fiestas o estas celebraciones cómo apuntan de cierto modo también a la persona de Cristo, partiendo desde la Pascua, que tiene que ver mucho con su muerte. Los panes sin levadura, la comunión y el compañerismo que tenemos con Cristo. Las primicias o frutos que tienen que ver con su resurrección. Y así entre todas estas fiestas que obviamente no voy a poder abarcar el detalle de cada una de las fiestas. Y particularmente el tema de estas escuelas es eso, el que podamos de cierto modo tocar algunos puntos relevantes y por no haber el espacio, el que esto a cada uno de ustedes los pueda motivar a examinar cada uno de ellos, porque ciertamente es importante revisar cada uno de estos detalles que nos servirán para entender muchos aspectos de nuestra teología. Ahora, con respecto al tema de la Pascua, ya para entrar en materia con relación a este asunto, la descripción de esta fiesta fue presentada en Éxodo capítulo 12. Estos versículos exponen claramente que las fiestas se iniciaban realmente con la Pascua y no con el sábado. En el Éxodo capítulo 12, versículo 2, Dios dijo: este mes será para vosotros el principio de meses, será el primer mes del año para vosotros. Y esta fiesta sagrada representaba a la muerte de Cristo como sacrificio y al valor por su sangre. Y como dice Pablo también en 1 Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Mis hermanos, la Pascua se originó en un evento histórico que ya pudimos analizar estudiando libros como el Éxodo, evento histórico de la última plaga de Egipto con la muerte de los hijos de los primogénitos. Israel recibió instrucciones para matar un cordero y poner su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Ellos debían permanecer asar el cordero y comerlo. El ángel de la muerte pasaría de largo por cada puerta donde estuviese marcada por la sangre. Ya cuando llegamos al libro de Números 9, vemos cómo los israelitas observaron la Pascua cuando se encontraban acampando en el monte Sinaí. Los detalles con relación a esta fiesta en particular no los vamos a poder abordar, pero ciertamente es importante que tomemos un espacio nosotros en nuestro estudio personal y en nuestras casas y poder hacer el análisis correspondiente a esta fiesta. Vemos también que se menciona la fiesta de los panes sin levadura, y aunque esta se consideraba una fiesta separada, sucedía pues inmediatamente a la Pascua. La Pascua era observada en un día y al día siguiente, el primer día de la semana, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Su origen histórico estaba en conexión en directa con la Pascua. El pan sin levadura debía comerse durante 7 días, comenzando el día siguiente de la Pascua. Los evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y el pan sin levadura se consideraban una sola fiesta. La levadura aquí, como en los demás pasajes en que se le cita, es el símbolo de cierto modo del mal. El pan sin levadura nos habla de la comunión y el compañerismo con Cristo, basado en la redención mantenido por la vida pura y santa
del creyente. Y también podemos observar algunos aspectos de esto en Corintios. Pablo toca mucho también estos asuntos. Ya para poder avanzar, ya el tiempo también se me está acabando. Levítico 24 toca un tema puntual con relación al tema de las lámparas del candelabro, la mesa del pan de la presencia y la pena de muerte para el blasfemo. Si lo comparamos con los anteriores capítulos, este capítulo parece fuera de lugar, o sea, no parece que tuviera un orden con relación a lo que estuvimos viendo anteriormente. Los asuntos tratados en él parecen no tener cierta conexión. El aceite para las lámparas y el pan de la mesa no parecen encajar dentro de las fiestas también de los tabernáculos expuestos ya en el capítulo anterior. Aquí se hace más bien una transición al capítulo 24 de la explicación del candelario festivo, que llegaba a su culminación y a la fiesta de los tabernáculos y a la expiación del mantenimiento de ciertos artículos del mobiliario de la tienda de reunión, que en este capítulo 24 son ilustradas o son mostradas. Aquí ilustra la fiesta que siempre deben manifestar los creyentes, tanto en la rutina de vida diaria como en la experiencia espiritual más profunda. Y uno de los propósitos de esta aparente diferencia que podríamos era eliminar la noción que la presencia de Dios se limitaba a las ocasiones especiales de culto, lo cual no era de esa manera, ya que los dos muebles con sus utensilios considerados aquí en este capítulo 24 estaban estrechamente y esencialmente relacionados con la continua presencia de Dios que habitaba en medio de Israel. Entre las grandes fiestas debía mantenerse sin interrupción la comunión cotidiana y el compañerismo con Dios en la tienda de reunión. Un bosquejo que se podría extraer de este capítulo era el aceite de oliva para el candelero de oro, que es un asunto que empieza a tocar este capítulo, la harina para la mesa de los panes de la presencia y la pena capital para el pecado de la blasfemia. En los versículos 1 y 2 de este capítulo dice: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Las personas, el pueblo debía proveer el aceite de oliva, y ya que las 7 lámparas ardían continuamente tanto de día como de noche, este era un asunto bastante importante, un asunto del cual debían ocuparse. Esta, mis hermanos, ocupación dio a cada israelita, así como a la tribu de Leví, un interés especial en el servicio de la tienda de reunión. El aceite de oliva debía ser puro, libre de hojas e impurezas. El fruto no debía ser exprimido sino golpeado. Ciertas instrucciones particulares que se daban con relación al tema del cómo también debía presentarse este aceite. Entonces ellos tenían que ocuparse también de buscar el mejor método, porque el aceite también nos habla de ciertos aspectos espirituales. En los versículos 5 al 7 nos habla de la harina para la mesa del pan de la presencia. Es un asunto que, como les menciono, ya por temas de tiempo no vamos a poder abarcar. Pero algo sobre lo que me quiero detener es al asunto que menciona también este capítulo, que tiene que ver con la pena capital para el pecado de blasfemia. Solamente hay 2 incidentes registrados en el libro de Levítico. Uno fue Nadab y Abiud. Ya lo pudimos ver con anterioridad. Ya examinado, eso fue en el capítulo 10. Y ahora llegamos hasta este capítulo, que parece enteramente fuera de lugar entre las instrucciones aquí representadas. Pero tenemos que conocer que Dios estaba enseñando una gran lección sobre la blasfemia. La inclusión de este grave incidente constituye, mis hermanos, igualmente un recordatorio de que la legislación incluida en el libro de Levítico fue dada en un contexto histórico determinado por el propósito de satisfacer las exigencias y situaciones históricas específicas. Versículos 10 al 12 nos menciona un caso muy puntual. Dice:
En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió de entre los hijos de Israel. El hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron con él en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibrit, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por la palabra de Jehová. El joven que blasfemó era el hijo mestizo de una israelita y un egipcio. Ya hemos leído, mis hermanos, que junto con los israelitas salió de Egipto una gran multitud de personas de muy diversa procedencia. Y vemos que ese numeroso grupo provocaría problemas en el campamento, murmurarían, se quejarían y causarían divisiones. En Números 11:4 dice que entre los israelitas había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y decir, ojalá tuviéramos carne para comer, y todo este asunto que ya sería tocado en otra clase. Pero mis hermanos, la lección moral o espiritual que se desprende de estos incidentes es que el carácter sagrado del nombre de Dios debía ser protegido, porque la blasfemia era un asunto delicado y era considerado hasta un delito de gran envergadura. De la misma manera, la vida humana debía ser protegida. Y en todos estos asuntos, mis hermanos, Dios actúa con justicia en todas sus relaciones con los hombres. Uno de los profetas declaró lo siguiente: el alma que peque ciertamente morirá. Pero ante esa declaración de condena, y en esta época en que opera la gracia y la misericordia de Dios, nosotros proclamamos que Cristo sufrió nuestra sentencia de muerte. Y aquí es preciso citar a Isaías en el capítulo 53, los versículos que van del 4 al 6, donde se nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Mis hermanos, algo que quiero rescatar, porque ya el tiempo se me acabó, algo que quiero rescatar de lo que hemos revisado estos 4 capítulos, y es el asunto que trata con la santidad que nosotros debemos procurar buscar en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios a través de ciertos medios de gracias que también Dios nos ha provisto. Y el tratar también los aspectos de nuestra vida espiritual con el carácter que eso requiere, no de una manera ligera y negligente. Inclusive el nosotros abordar ciertas conversaciones en las cuales tratamos asuntos que tienen que ver con Dios, ser también nosotros precavidos y tener cierta precaución y tratar estos asuntos con la dignidad que esto requiere. Es importante, mis hermanos, que en cada aspecto de nuestra vida nosotros reflejemos esa santidad que Dios nos demanda. Bueno, hasta acá, que como les mencioné, se acabó el tiempo. Vamos a orar, y si tenemos un espacio de preguntas y aportes. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, oh Dios, porque nos has enseñado en la mañana de hoy, porque nos has regalado la oportunidad de estar delante de ti para aprender un poco más acerca de aquello que tú has dejado para nosotros. Te rogamos que esto que hemos aprendido en la mañana de hoy nos permita reflexionar sobre nuestras vidas, en la manera también en que nosotros nos acercamos a ti, y que podamos tener ese deseo siempre de poder aprender cada día más de ti, y que en esa misma medida podamos nosotros glorificarte de mejor manera. Todo eso en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, ¿algún aporte o pregunta?
hermana Vero. Buenos días a todos, hermanos. Usted hablaba que el sacerdote no se podía contaminar con un muerto, ¿verdad? Se dice que la Iglesia Católica está siguiendo pues toda lo que es la tradición y mire que ellos sí lo hacen, se contaminan con un muerto, pero se sobreentiende entonces que están tomando son el sacerdocio, pero de las otras religiones que son paganas, sí. Podríamos decir que sí, porque las prohibiciones son muy puntuales. Buenos días. Lo que pasa es que hay que diferenciar estas instituciones al pueblo de Israel con respecto a la iglesia. O sea, el sacerdocio católico romano no piensa que ellos son continuadores de los levitas. Ellos tienen una idea similar a la nuestra de la antigua alianza y la nueva alianza. En ese sentido nos parecemos bastante. Por lo tanto, lo que ellos piensan es que este sacerdocio, obviamente son clericalistas, a diferencia de nosotros, hacen una muy grande diferencia entre clérigos y laicos, pero piensan que este es un sacerdocio de la nueva alianza, no de la vieja alianza. Por lo tanto, no guardan todas estas cosas de la antigua alianza. Ok. Buenos días. Sí, con respecto al sacerdocio, sabemos que Levítico habla del sacerdocio haciendo referencia a la tribu de Leví. Sabemos que es claro que la tribu de Leví hoy día ya no está, pero esa manera en que enseña cómo debía santificarse un sacerdote nos lleva a mirar la santidad que debemos tener nosotros como creyentes, recordando que todos en la actualidad hacemos parte del sacerdocio de Cristo. No es igual, no debemos tener en cuenta como tal todos los requisitos que debía, porque ninguno de nosotros ha nacido dentro de la tribu de Leví para ser sacerdote por tribu. Todos somos sacerdocios por Cristo y ya sería un sacerdocio en donde sí debemos buscar la santidad, sí debemos tratar de ser cada día más santo, como nuestro Dios es santo. Pero de ahí a guardar o a mirarnos como tal dentro de todos los requisitos sería un imposible para todos nosotros como pecadores. Es por eso que cuando miramos este libro de Levítico y en especial estos capítulos, encontramos incluso ciertas referencias con respecto a las fiestas que nosotros ya no guardamos. Pero ¿qué ocurre con estas fiestas? Todas señalan a Cristo. Y es ahí donde nosotros debemos analizar lo que estamos estudiando. Mirar el Evangelio o mirar la obra de Cristo a través de todas estas fiestas, cómo apuntaban al Cristo que había de venir. Que nosotros, por la misericordia de Dios, ya lo vemos desde un punto de vista diferente, porque no vemos al Cristo que ha de venir, sino al Cristo que ya vino. Ellos, cuando este texto o cuando estos capítulos fueron escritos, se veía a futuro. Nosotros lo vemos a pasado. Por eso debe ser incluso más fácil para nosotros entenderlo, aunque sabemos que aún así se nos hace difícil, porque queremos llevarlo a una aplicación directa y terminamos alegorizando, terminamos cometiendo una cantidad de errores pragmáticos por no mirar realmente qué es lo que está diciendo el texto a los primeros receptores para poder entonces sí mirar a Cristo y luego aplicarlo a nosotros. Eso sí es algo que debemos tener presente porque estos textos podríamos decir algunos a la ligera que no tienen nada que ver con nosotros porque ya hacen parte del pasado. Otros querrían aplicarlo directamente a nosotros porque tenemos que hacer estas fiestas, pero mirar a Cristo y mirar la obra de Cristo señalada y enseñada en todos estos textos
nos va a llevar a entender con mayor facilidad lo que es el libro de Levítico. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias.